Así es. Hablando de cambio. Así es. Vamos al cambio inmediatamente, señores. Se remeneó la mata. Gracias a Dios. A nivel estatal, a nivel de la administración, de la actual administración del presidente Abinader. En el día de ayer, sorpresivamente, aunque mucho ya se escuchaba el run run de que algunos entrarían al tren gubernamental, pero se concretizó la mañana y tarde de ayer los nuevos decretos, nuevas posiciones. El ajedrez político comenzó a moverse y tenemos posiciones que estaban acéfalas, como lo es el Ministerio de Cultura, donde su incumbente había renunciado recientemente, que fue la señora Milagro Germán. Hoy ya tenemos un nuevo incumbente en Cultura, que es Roberto Ángel Salcedo. Un secreto que se confirmó, porque ya el rumor corría en el caso de Roberto Ángel, también en el caso de Eduardo Estrella para Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas. Así es. Rumores que, bueno, se confirmaron el día de ayer. Sorpresa, Eddie Olivares al tren gubernamental. Tenía 4 años fuera. Bien merecido. Bien merecido, un hombre que es de las bases de ese partido, fundador de esa institución política. Como ustedes podrán ver, ahí entra Eddie Olivares como nuevo ministro de Trabajo, con una gran cartera de desafíos en ese ministerio y que viene también a fortalecer la institucionalidad a nivel laboral en República Dominicana. Cabe destacar que Eddie fue miembro de la Junta Central Electoral, tiene experiencia en el derecho, es miembro del colectivo del PRM, con una posición ejecutiva dentro de sus cuadros. Así que enhorabuena, para muchos es un representante de las bases de ese colectivo político que asume el Ministerio de Trabajo, contrario a otros nombramientos, como es el caso de don Eduardo Estrella, que también era un secreto a voces. En los corrillos políticos se establecía que luego de que Eduardo Estrella agotó su periplo por el Senado como presidente del Senado y senador por Santiago, pues entraría al tren gubernamental y ahora como ministro de Obras Públicas, un puesto, don Tuto y compañeros, que él ha tenido vasta experiencia porque desempeñó ese cargo hace apenas unos añitos, menos de 30 años. No, hace más de 30. O sea, Eduardo Estrella asumió la Secretaría de Estado de Obras Públicas, en ese entonces no era ministerio, en el año 1991. O sea que hace exactamente 34 años. Sí. Y yo creo que el presidente Luis Abinader aquí apela a la experiencia, en vista de que una de las críticas que se le ha estado haciendo de una manera sistemática es que todavía no concluyen ninguna obra, que se anuncian muchas obras, pero que no se ha finalizado ninguna, por lo menos de cierta trascendencia. Está el tranque con el asunto de la línea del metro, está una serie de obras que se consideran de vital importancia, que no han podido ser finalizadas, y en este caso Eduardo Estrella, aunque muchos critican que no es una persona de un carácter amigable, sobre todo en el aspecto político, pero conoce como nadie ese ministerio, porque él empezó en el año 86, ya Eduardo Estrella fue en 1986, era subsecretario de Obras Públicas, pasó a ser secretario en el 91, o sea que es un hombre que conoce quizás... Director de INAPA también fue director de INAPA en el 91. Sí, pero digo, en el caso específico de Obras Públicas, o sea, nadie tiene, parece que nadie tiene el conocimiento que tiene Eduardo Estrella en esa cartera, y yo creo que él viene a tratar de romper algunos nudos gordianos que parece que existen en ese sector. Hay una situación ahí, Nadia y Javis, con relación a lo que plantea don Tuto, y es que muchas obras están sin terminar y que muchas obras han durado el tiempo que quizá han sobrepasado el tiempo límite que se prometió para terminarla. Y la que entregó parece una maqueta de arquitectura de un bachillerato. Espérate. Pues ahí voy. Espérate. Ahí voy. Yo creo que más que el tiempo y evidentemente la flexibilidad por parte de la institución, porque se supone que cuando usted contrata una obra por licitación y demás, hay un plazo que se establece para la entrega de la misma, y en su defecto de usted no cumplir en ese plazo, bueno, pues están sanciones, penalidades y hasta la propia libertad de la institución de licitar nuevamente y contratar. Ahora, vámonos también al tema de la calidad de las obras que se han entregado.
Y también muchas veces los datos incoherentes en eventos donde en una se dice que una obra tenía un avance de un 70%, en otro momento va y da un estimado y una aproximación de un 80%, y esa incertidumbre también provocaba mucha ansiedad, digamos, entre las comunidades que estaban en espera de ciertas obras. Ahora bien, hay que evaluar y ver la calidad en el tiempo y en las garantías de las obras que se entregan y de cuáles empresas han ganado esas licitaciones y qué está pasando con ellas, porque también eso es un reto que tiene el nuevo ministro, de que si esas empresas no cumplen y encima no muestran obras de calidad, bueno, pues vamos entonces a licitar nuevamente con empresas que realmente tengan experiencia, que den garantías y que las obras den calidad en el tiempo. Y si hay problemas con las ubicaciones, por ejemplo, y si hay problemas con el tipo de estructura que se está desarrollando a un tiempo determinado donde no se han hecho la movilización de terreno o la compra de bienes inmuebles, como es el caso del kilómetro 9, y me voy a permitir más adelante pues, hacer un comentario en torno a este tema porque eso está afectando cerca de 1 millón de habitantes. Y cuidado. La situación del kilómetro 9 está afectando cerca de 1 millón de habitantes que confluyen hacia el Distrito Nacional y gran parte del Gran Santo Domingo o de la provincia de Santo Domingo por esa vía. Todavía la mañana de hoy, a las 4:50 de la mañana, había embotellamiento en esa vía. Sí, a toda hora. Existió un embotellamiento. Entonces, ya las personas que transitan en ese tramo, desde el peaje en el kilómetro 18 hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte, deben disponer diariamente de 1 hora u hora y media para llegar hasta ese punto. O sea, no estamos diciendo que hasta donde se van a desplazar, sino para poder transitar en ese tramo, deben disponer de hora u hora y media para llegar desde el kilómetro 18 de la autopista Duarte o del 20 donde está el peaje hasta el kilómetro 9. Entonces, de ahí en lo adelante, si van al centro de la ciudad o al Distrito Nacional, disponer por lo menos de media hora más. Estamos hablando de casi 2 horas en un tramo que corresponde a menos de 20 kilómetros. Que eso se traduce a menos hora de descanso de las personas. Calidad de vida. Exactamente. Así, mira, yo voy a decir algo que puede sonar feo, que a muchos no les guste. Dígalo. Pero hace falta una Santa Odebrecht, independientemente de los escándalos de corrupción y de cómo se manejaran ciertas cosas. Pero lo cierto es que en cuanto a entrega de obras en el tiempo y calidad de las obras que se entregaban, y lo que se está viendo ahora, hay una diferencia del cielo a la tierra. Yo creo que lo que faltaría no es un tema, nadie tal vez de Por Odebrecht. poner un ejemplo. Pero tú tienes razón. Lo que hay que ver, ¿qué era lo que hacía Odebrecht a nivel de gestión? Que tenía la capacidad de entregar a tiempo las obras. ¿Qué tenía Odebrecht a nivel operativo? Calidad. Y que entregaban obras de calidad, porque lamentablemente, independientemente de que Odebrecht fue un escándalo en varios países, incluyendo República Dominicana, por todo aquello que sabemos, pero Odebrecht gerenciaba. Y cuando te decía un elefante blanco se va a entregar en esa avenida, un elefante blanco se entregaba en esa avenida. Y te decía que era cojo, también era cojo. Entonces el problema es que el Ministerio de Obras Públicas, que fue lo que para mí le faltó a Adelina Ascensión, era un tema de capacidad de gerencia. Y lo último que yo vi, Nadia, del exministro, era que andaba dando conferencias. Sí, pero eso era una manera, Recuerda que el ministro de Obras Públicas, el ministro saliente de Obras Públicas, de Línea Ascensión, es secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno. Claro. Entonces, esto era una especie de dar esa conferencia de cohesión en torno a un propósito. Pero lo ven mal, Julio. Lo ven mal porque todo el mundo, cuando ve a un funcionario del gobierno, un ministro, lo asocia con digo de la ciudadanía, no uno que tal vez conoce su posición política dentro del partido. No, yo te voy a explicar. Claro, qué pasa. Pero lo que te quiero decir, la ciudadanía, cuando ve una figura, un ministro, y un ministro que posiblemente no se ha respaldado con una buena gestión, uno cuestiona ese tipo de... Pero es que... el ciudadano no lo cuestiona, tal vez nadie, no, tú y yo no, que sabemos, por ejemplo, algún tipo de responsabilidad dentro de... Pero si yo soy ministro de Trabajo y me ven, por ejemplo, en una conferencia de lo que sea, de la niñez, si yo no tengo un respaldo en mi gestión, lamentablemente en la opinión pública voy a causar un tipo de estupor, pero no solamente él, cualquiera. Te voy a decir cuál era el propósito de las charlas. Sí, primero, vender una obra de gobierno. Segundo, vender un proyecto.
¿Cómo? Sí, al final escuché eso. Sí, vender un Entonces, pero tú no puedes caminar y comer chicle al mismo tiempo. Hay muchas personas que eso no le queda. Y ahí faltó algo, incluso, hasta una gestión de comunicación efectiva para que se explicara con razones válidas el por qué el atraso de muchas obras. No el hecho de que quieran salir después a decir, en una estrategia, no sé por qué, de que lo quieren sabotear. Óyeme, en el PRM se están saboteando uno con otro desde que el presidente dijo que no iba. Y eso se da, eso es verdad. Pero ¿verdad? por supuesto. Pero Yo creo mira, que no. Volviendo al Pero por nombramiento de supuesto. Eduardo Estrella. Ajá. ¿O tú crees que están contentos con el Eduardo nombramiento de Estrella, ayer? Eduardo Estrella, ¿cuál es el perfil de Eduardo Estrella? El perfil de Eduardo Estrella es un hombre que ha operado con bastante eficiencia en las distintas posiciones que ha desempeñado en el Estado. Es un hombre con una aureola de honestidad. Yo creo que justificadamente. Sí, es intachable. Pero además tiene una aureola de hombre inflexible en ciertas cosas. O sea, un hombre recto, un hombre exigente en las posiciones que desempeña, que exige a sus subalternos. Y yo creo que en ese sentido él viene a llenar un vacío, porque desde Línea Ascensión precisamente lo que se criticaba era su imprecisión a la hora de referirse a las obras, algunos aspectos que quedaban en el aire, como que no exigía a los contratistas que tuvieran las obras que entregaban la calidad que se exigía en esos momentos. O sea que yo creo que Eduardo Estrella viene a llenar un vacío en ese sentido, y es un hombre, sí, yo creo que sí, porque no es solamente el asunto del 9. Aquí hay obras, por ejemplo, que aunque mucha gente piensa que no tienen la trascendencia que realmente tienen, desempeñan un papel vital. El asunto de la avenida Hípica, por ejemplo. No, y le voy a decir otra. Que crea muchísimos tapones, así como tú te referías a lo del 9, con justificada razón. Está eso de la avenida Hípica. Usted sabe el caos que es, por ejemplo, esa marginal. Transitar por esa vía. Todas esas personas que residen en Santo Domingo Este, cerca de esa avenida, es un caos absoluto. Y eso tiene 1 año y pico. Ajá. Eso fue en noviembre del año antes pasado que empezó. Y ahora mismo está más atrasado que cuando empezaron a trabajar. Le voy a dar otro dato también. Se supone que la circunvalación de Baní fue prácticamente dejada en cerca de un 50 o 60%. En prácticamente su terminación o en cuanto a la ejecución de la obra. Esa obra es de la administración anterior. Se dice que está en un 85%, pero quienes hemos circulado por la zona y hemos visto el desarrollo de esta obra y cómo al paso que va, yo creo que este año no se va a culminar. Bueno. Para que tengamos una idea. A menos que el nuevo ministro agilice la construcción de la obra para fines de entrega, pero lamentablemente es una situación que se ha presentado con esta y con otras obras que están en el país en diversidad de municipios y provincias del interior. Y por consiguiente, esto le generó quizás la mala fama y la mala voluntad de la ciudadanía a Deligne, que tendrá que levantar su imagen nueva vez a través de una buena estrategia de comunicación y explicar y establecer cuáles fueron los escollos que encontró en el Ministerio de Obras Públicas para poder desarrollar. Vuelva y devuélvase ahí. Ajá. Una buena estrategia de comunicación. Exactamente. Una buena estrategia de comunicación para levantar su perfil. Si es que, como se dice, que supuestamente hay un proyecto que va encaminado con su figura, si eso fuera así, entonces necesariamente tiene que relanzarse como Pero le va a dar trabajo ahora porque ahora no tiene cartera. Ah, bueno, sí. Pero es que aquí hay un problema. Es que aquí ahora parece que ser líder, para usted ser líder, el requisito es tener una cartera, es que así no puede ser. Bueno. Se supone que si una persona emprende un proyecto es porque tiene condiciones, tiene ciertas características de liderazgo, hay un grupo importante con una mayoría importante dentro de su organización política que le respalde, independientemente de que tenga una cartera o no, porque si no, entonces aquí hay que cerrar esto. Eso es en Suiza. Eso es en Suiza. En Finlandia también, en Finlandia. Y hay que decir en favor de Deligne Ascensión, que es de los pocos, digamos, que tenía cierta accesibilidad. Ah, sí, es cierto. Que la gente del partido tenía acceso, tal vez por su condición de secretario de organización, y de los que salían a defender de una u otra manera la gestión de gobierno, porque hay otros que están callados.
que mucha gente de oposición y comunicadores y demás critican, atacan y acaban, pero tú no ves gente de su gobierno salir a defender eso o a desmentir las cosas que se critican. Sí, pero dentro de los cambios que se establecen, yo creo que también deberían tomar en cuenta a gente como Alberto Atala, Claro. que ha hecho mucho por esa organización política. Fue el jefe de campaña del distrito. Tiene un buen perfil, una persona que tiene una hoja de servicio muy limpia y es un dirigente político de esa organización que tiene en su haber también la participación y tiene un liderazgo dentro del mismo. Claro, Entonces, y con yo creo que experiencia de Estado tomarlo también. en cuenta. Ahora, el desafío grande lo tiene Luis Miguel de Camps. El desafío grande lo tiene Luis Miguel de Camps al asumir el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Sencillamente porque la gestión que encabezó el señor Ángel Hernández Miyagi, como lo conocen, El mejor. bueno, el mejor, bueno, ¿no? Indiscutiblemente que él es el mejor, pero en Guapa. No. El mejor. En Guapa él es el mejor. No, pero ahí él ahora. Yo él ahí ahora desperté, va a tener Julio, tiempo. yo me desperté hoy con ganas de pedirle disculpas a ese señor. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Mira, nosotros tres aquí fuimos Es que él tenía un trabajo bien hecho. fuimos acérrimos críticos de la educación. Incisivos con él en su gestión. No, y con la educación. Sin embargo, yo tomo el periódico ayer, el Yo Nuevo no fui Diario. incisiva, yo fui justa. No justa, siendo lo Ok. que hay, uno preocupado por el tema de educación. Yo leo en el periódico ayer que dentro de los indicadores de gestión de la administración pública, pero ese ministerio está por todo lo alto. Oye, ¿dónde? En planificación estratégica. Planificación estratégica. Sí, sobre todo. Pero es que el papel aguanta todo. Exacto, planificación estratégica. Planificación estratégica. Y rendición de cuentas. Donde Yo en dije, San Francisco de Macorís unos jovencitos estaban tomando clases En una funeraria. en una funeraria. Y donde aquí hay unos vehículos eléctricos de transporte Que no tienen cargador. No, pero ya eso es gestión administrativa. Yo me le desperté y yo dije, Eso es bueno, gestión don Tuto, nadie y yo administrativa. debemos pedirle disculpas a ese señor. Pero y la Entonces, planificación, la gestión administrativa también va dentro de la un planificación reconocimiento estratégica. mayor. ¿Cuál es? O él lo acaban de nombrar asesor del presidente. Así sí. O sea, Sí. un individuo que se supone. ¿Un qué, un qué? Un individuo, Ah, ok. que es un individuo. Es un ser humano. Un ser humano. Ese brujo es bueno. individual, un ser humano. Ese brujo es O sea, bueno. una persona Ajá. que es removido de un cargo, se supone, porque no llenó las expectativas en su desempeño. No, pero también entonces porque le se nombra, tocaba turno al bate a otro. pero permiso, entonces él va a asesorar en esa materia. ¿Dónde falló? A quien lo nombró en la materia en que él se quemó. Sí. Él se quemó ahí, pero entonces lo hicieron rector. Se quemó para usted, don Tuto, porque parece que para el presi no. Bueno, El desafío grande lo tiene Luis Miguel de Camps, en el sentido de que la educación en República Dominicana es uno de los temas más candentes y que genera mayor expectativa en la población. Y sobre todo con el gremio de la ADP, que está en manos de la oposición, que con justeza o con razón o sin ella, siempre tienen las armas en las manos. Los guantes puestos. todo Los el guantes tiempo. puestos y las armas en las manos en ristre para iniciar la lucha. Se establecía de que él dio unas declaraciones recientemente donde establecía que había que buscar un mecanismo legal para descontarle los días que ellos se van de huelga Entró o que bien. se van de paro. Entró bien. Yo creo que eso va a generar una situación porque literalmente, como dicen en el barrio, esos tigres no cogen corte en la ADP. Esos tigres no están en esa vuelta de diálogo ni de negociación. Lo de ellos es su dinero. Y bajo esa premisa, cuantas huelgas tengan que hacer, la van a hacer. Aunque luego se diga que no, que es por el bienestar de la educación dominicana y de los estudiantes, esa gente anda en su dinero. Porque la máxima, o más bien los propósitos fundamentales de quienes son docentes en República Dominicana no es desarrollar la currícula educativa. No, Lamentablemente. es el dinero correspondiente al salario que van a devengar cada día 25, 22, 23 o 24 en su defecto de cada mes. Si ellos pudiesen despilfarrar el presupuesto de educación, ¿verdad? Y que eso solamente se vaya a un tema salarial, en la mayoría de los que componen esa asociación de profesores, así se hiciera. Ahora bien, aquí es tiempo de que ciertos sectores que reciben beneficios, porque, señores, los maestros no se pueden quejar en condición con otros sectores de la población
Dependiendo del maestro. Bueno, dependiendo del maestro, Dependiendo del por maestro. supuesto. Reciben muchos beneficios. Ahora bien, ya es tiempo de que aquí se empiece a regular y también a exigir de sectores que reclaman reivindicaciones, mejorías salariales, mejores condiciones laborales, perfecto, pero ¿y usted qué nos va a dar a cambio? Entonces, por ahí yo creo que el ministro entró con buen pie, como tú bien señalas, tiene un gran desafío en ese sentido, porque no es un gremio fácil, es un gremio donde tiene mucha incidencia política y mueve los intereses dependiendo de quien esté dirigiendo en el momento la asociación, y eso entonces también sirve de pie a crear situaciones dentro de dentro del propio sistema educativo que entonces trasciende a lo político y a otros sectores. Estamos evidentemente más que claros en ese sentido, pero de que hay que empezar a presionar y también a poner ciertas sanciones, bueno, eso está correctísimo, y no solamente en el sector magisterial, también en otros sectores de la sociedad. Sí, pero quedándonos en el sector magisterial por el momento, si ya el hoy designado ministro de Educación ha hecho pública su posición con relación a la ADP, se supone que él conversó con el presidente de la República. Sí, por supuesto. Y se supone también que entonces el presidente de la República le va a dar un cierto respaldo. Es una situación indiscutiblemente difícil porque todo el mundo sabe lo que es la ADP. Julio acaba de describir una buena parte de cuáles son sus acciones, su comportamiento endémico, diría yo. Pero es hora de ponerle el cascabel al gato, porque todo el mundo está contexto también de que muchos de los principales problemas de la República Dominicana se derivan de una deficiente educación. Ay, sí. Entonces, si tenemos eso, tiene que haber una persona que enfrente el problema con la determinación, con la valentía, con el arrojo, con la responsabilidad que exige la situación. Y yo creo que el licenciado de Camps tiene algunas herramientas que le favorecen. Yo diría que es uno de los ministros que hasta el momento menos de que hablar ha dado, que tiene una buena imagen, que tiene inclusive una herencia, ¿verdad? Porque su padre, Atué de Camps, fue un hombre que se caracterizó por ser un hombre de un carácter fuerte. Él parece que ha también heredado de su madre un carácter conciliador. Su madre, la actriz, cantante Cecilia García. O sea que yo creo que si él recibe el apoyo del presidente, porque eso es indispensable, porque muchas veces designan una persona en una posición y cuando le conviene políticamente entonces le da un giro. Hay experiencias en ese sentido. Cuando fue designado en un gobierno PRDista el licenciado Pedro Porrelo Reynoso, que fue el hombre que enfrentó con más valentía, aunque muchos sectores no quieran reconocerlo, el problema educativo en la República Dominicana. Empezaron a surgir voces que entendían que no les convenía la posición inflexible que había asumido con relación a los maestros, a los cuales inclusive los llegó a acusar de corruptos, de que no cumplían con su horario, de que hacían un sinnúmero de cosas que todo el mundo conoce que son ciertas, pero parece que en el momento no convino políticamente y después se lo tiraron a los leones.